La semana pasada compartí un mensaje sobre la pureza en la iglesia, de cristianos tibios a discípulos, a verdaderos discípulos. Y voy a compartir una segunda parte hoy de pureza en la iglesia. Y solo para hacer un pequeño resumen de la semana pasada, dice en Apocalipsis 19:7, la novia se ha preparado. Es decir, el cuerpo de Cristo se estará preparando antes de que Jesús regrese. Tenemos que estar preparados. Tenemos que mirarnos de cierta manera y eso será puro. Efesios 5:27, y presentar a ella para sí como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga ni otra imperfección alguna, sino santa y irrepresible. Y cómo se ve la pureza en la iglesia es lo que comencé a enseñar la semana pasada y lo que voy a continuar hoy. Para resumir cómo se ve la pureza en la iglesia, cómo se ve es como una novia hermosa sin imperfecciones ni arrugas. Se parece a lo que la iglesia del libro de los Hechos se parecía. La iglesia de los Hechos estaba haciendo cosas según como Dios lo había instruido, como Dios lo había instruido los caminos y el orden de Dios. No hacer la iglesia de cualquier manera, sino como los principios de Dios, como la importancia del poder de Dios es que esté en la iglesia. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Tal como la estructura en la iglesia del ministerio quíntuple, de ser el liderazgo y posiciones, lo que significa que no solo habrían pastores y maestros y evangelistas, sino que también habrán apóstoles y profetas. En Efesios 2:20, el fundamento con que Cristo Jesús como piedra angular. Es así como se veían los actos en la iglesia, el poder de Dios moviéndose en las personas que necesitaban libertad y sanidad. Podían recibirla porque el poder de Dios era bienvenido y los líderes estaban accediendo a la unción porque estaban haciendo las cosas a la manera de Dios. Estaban humillando para luego poder ser ungidos, siervos de Dios, para liberar la unción al pueblo que necesitaba el poder de Dios. Amén. Y por eso hoy en la iglesia no nos vemos así en general. No parece que el ministerio quíntuple está siendo aceptado por todos en general. Los apóstoles y profetas están siendo aceptados. No nos parecemos como si el poder de Dios estuviera allí en la iglesia para liberar y sanar a las personas en general como la corriente principal en el mundo. Entonces, por eso ha llegado el avivamiento de Dios, ha restaurado su poder, está restaurando a los apóstoles, a los profetas de Dios, también está restaurando la pureza en los corazones, levantando personas como David que tienen corazones conforme a su corazón. Amén. Y así ahora estamos en el proceso de purificación, transformando el cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Así que cuando nosotros no tenemos estos aspectos principales de la manera de tener y hacer de la iglesia de Dios, iglesia, si no los tenemos implementados, afectará todo, como si fuera, conducirá a problemas, conducirá a una falta de pureza en los corazones, conducirá a otros problemas cuando no tenemos el poder de Dios, cuando no tenemos apóstoles y profetas, cuando no tenemos verdaderos líderes ungidos y llamados por Dios, sino líderes autoproclamados. Entonces, cuando no tenemos estas cosas en su lugar, una de las impurezas que se convierte en el fruto de eso es egoísmo y egocentrismo y el deseo de ser visto como importante y poderoso en lugar de ser un siervo y solo deseando que Dios tenga toda la gloria.
Y eso es lo que enseñé la semana pasada. Muy importante, palabra profética de Dios en tiempo presente para hoy. Así que si no has visto ese mensaje el domingo pasado, asegura de verlo en nuestro YouTube más tarde, ¿vale? Hoy voy a estar hablando ahora de otra área de impureza en el cuerpo de Cristo en general, hoy en día, que Dios está deshaciéndose de él, y es el espíritu crítico, el espíritu que juzga, moralista crítico. Ese espíritu prevalece tanto en el cuerpo de Cristo hoy, en los líderes y en todos los creyentes por igual. Y eso es lo opuesto a la pureza en el corazón. Y este espíritu de juicio debe ser removido del cuerpo de Cristo ahora, en estos tiempos finales. Amén. Así que vamos a ir a Mateo 7, versículo 1, y dice que esta es la versión amplificada. Dice, no juzgar, criticar y condenar a los demás injustamente, con una actitud de superioridad moralista, como si asumiera el oficio de juez, para que no seas juzgado injustamente. Por lo que hipócritamente juzgas otros, para que seáis juzgados, y conforme a vuestro estándar de medida utilizado para emitir juicio, el juicio se medirá para ti. ¿Por qué miras la insignificante mota que hay en el ojo de tu hermano, pero no notas y reconoces el que está en el propio ojo tuyo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame ver la paja de tu ojo cuando hay uno en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claramente. Sácala de tu hermano. Esta es una importante escritura que realmente se ve pasada en el cuerpo de Cristo hoy. Esta escritura nos muestra que no nos corresponde ser juez, y cuando juzgamos a las personas simplemente nos estamos poniendo en el lugar de ser un juez. Dios es el único juez. Es el único que tiene el derecho a juzgar. Parte de la razón es porque Él es el único que puede realmente juzgar justamente. Porque Él es el único que lo sabe todo. Él es el único que ve el corazón. No puedes ver en el fondo de los corazones y los motivos completamente de las personas. Solo Dios puede ver eso. Y si Dios decide revelárselo a un profeta o a un ministro con una unción profética para un propósito específico, pero todavía no con el propósito de actuar como Dios y ser un juez sobre esa persona. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos hemos pecado. Y así que cada uno de nosotros podría haber juzgado correctamente. Pero Dios eligió, y nada bueno, porque Dios estaba a punto de borrar todo sus pecados que cometió y lo convertiría en una nueva creación. Y entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos muchos creyentes tratando de derribar a Saulo cuando Dios no quiere derribar a Saulo, quiere revelarle su amor y luego invitarlo a morir a sí mismo y entrar en la tierra con sus pecados y convertirse en una nueva creación y ser redimido y ser usado poderosamente por Dios, sin nada de su pasado que lo detenga.
y tener ese peso encima de él. Entonces muchas veces estamos juzgando a la gente. Cuando estamos juzgando a los futuros Pablos y cuando lo estamos juzgando, en realidad lo estamos hiriendo. Va a haber un momento en que Dios quiere revelarle su amor, pero todo lo que Él puede hacer es escuchar esas acusaciones, las acusaciones del hermano que vinieron por su boca hacia Él. Y luego Él se siente, no soy bueno, no soy suficientemente bueno, no puedo hacer lo que Dios me llamó a hacer. ¿Viste? Esto es solo un ejemplo, lo peligroso que es juzgar a otro. Cuando estás juzgando a otra persona, estás siendo utilizado por el enemigo, estás siendo utilizado para ser la voz del acusador de los hermanos. Y ese es uno de los nombres del diablo. Él es el padre de mentiras y él es el acusador de los hermanos, lo que significa que es el acusador de los creyentes, de los hijos de Dios. Entonces, él acusa falsamente. Ese es el significado real. Eso es lo que él trata de derribar a las personas y hacerles creer que no son buenos y que se enfoquen en sus pecados y en su pasado. ¿Y por qué no son suficientemente buenos para ser usados por Dios? ¿Por qué no son suficientemente buenos para el amor de Dios? Entonces, cuando aceptamos la mentira, pero tú has estado en su lugar en el pasado. Tu tiempo de redención y arrepentimiento fue antes que el de ellos. Ellos podrían haber sido antes de que el tuyo y ahora pueden juzgarte. ¿Cómo te gustaría eso? Eso significa entonces el significado de hipócrita, porque todos éramos tan pecadores. ¿Quién eres tú? Es solo por la gracia de Dios que ya no somos esclavos del pecado. Es sobrenatural. Así que el hecho de que seamos salvos no nos sitúa en el mismo lugar que como Dios, no nos da la autoridad para convertirnos ahora en jueces. Es como que si hubieras ido a la escuela y obtuviste tu título para ser un juez en la tribuna. Es sobrenatural, es un milagro, es un regalo de la gracia de Dios que puedas vivir por el Espíritu Santo y no ser un pecador cada día. Por eso que hay ese lenguaje fuerte en ti, de ti, hipócrita, y Dios nos ordena no juzgar a los demás. Incluso nos ordena amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos persiguen, para que cuando estemos juzgando estamos siendo en realidad desobedientes a Dios. Es realmente un pecado juzgar. Y la Biblia no nos llama a medir los pecados. Este pecado no es tan malo que este. Eso es lo que tendemos a hacer en el área de juicio, que muchos creyentes conocen en el fondo. Esto probablemente no es lo mejor que puedo hacer ahora, pero lo haré de todos modos. No es tan malo el pecado. Muchos creyentes que viven en orgullo, en celos, en el espíritu juicio de crítico, esa es la justificación, pero la verdad del asunto es que es desobediencia a Dios. Sea que si estás consumiendo drogas, si estás durmiendo con alguien, si estás juzgando a alguien, estás tomando el lugar de Dios, estás siendo desobediente a Dios. Fin de la historia. Y la escritura dice, aquí, igual que tú juzgas a los demás, así seréis juzgados. Y de acuerdo con vuestra norma de medida, el juicio será medido para ti. Este es el Nuevo Testamento, por cierto. Mateo, este es el Nuevo Testamento. Dice que si juzgas a otras personas, serás juzgado. Este es el Nuevo Testamento.
De lo que se está hablando ahora es un principio, es una ley. Hay principios espirituales y hay leyes espirituales. Lo que significa es que haces esto y esto va a tomar lugar cuando haces esto. Aquí hay un ejemplo. Sométete a Dios, resistir al diablo y él debe huir. Eso es un principio, es una ley. Dios ha establecido leyes en el reino espiritual y los demonios y el diablo tienen que obedecer estas leyes porque son leyes verdaderas que Dios ha hecho en el reino de Dios. Así que así podemos ser confiados en someterse a la verdad de Dios y resistir al diablo y rechazar al diablo para decir renuncio a esta mentira. Podemos estar seguros de que el diablo me dejará ahora. Esas voces demoníacas en mi cabeza, esos pensamientos deben dejarme ahora. Esos síntomas que tengo en mi cuerpo deberán dejarme ahora. La verdad es que por sus llagas ya fui sano y que Dios me ha dado la vida abundante. Esa es mi herencia, esa es la verdad. Yo sé, esta es la verdad, lo rechazo y entonces el diablo tiene que huir. Voy a ver esta opresión salir. Voy a ver estas mentiras cesar. Amén. Es una ley principal, principio, es un principio. Otro ejemplo de un principio o una ley en el reino espiritual es de sembrar y cosechar. Esto es como trabaja la siembra y la cosecha. Cuando siembras bien, lo que resume hacerlo bien es cuando obedeces a Dios. Tú obedeces lo que Dios te está indicando. Vas a cosechar bien. Cosecharás bendiciones sobrenaturales del reino. Y cosecharás en esa área también. Si eres amable con la gente será amable contigo. Si le muestras amabilidad con las personas que no lo merecen, experimentarás el favor sobrenatural regresar a tu vida. Y a veces será directamente con esa misma persona que te muestre esa amabilidad. Pero otras veces ni siquiera estará conectado. Pero el reino espiritual sabe. El reino espiritual sabe. Dios conoce. Tú sembraste esto, vas a cosechar esto. Si hablas palabras de muerte sobre tu vida y estás en acuerdo con las mentiras del diablo, estás sembrando eso y estás desobedeciendo a Dios, y entonces la ley espiritual dice que cosecharás y abrirás la puerta a los demonios y cosecharás muchas veces una cosecha de opresión demoníaca. Tú estás de acuerdo con el diagnóstico médico y ese diagnóstico se manifestará más y más. Esa enfermedad crecerá más y más. Es completamente hacer lo opuesto de someterse a Dios y rechazar al diablo para que huya. Estás cosechando lo que el diablo está hablando, el reino del diablo, y entonces el reino del diablo viene y cosechas eso en tu vida. Siembras finanzas y siembras en el reino del Dios y entonces vas a cosechar bendiciones sobrenaturales, cosecharás en el área de las finanzas, como el testimonio que acabamos de escuchar, y también en otros lugares, porque Dios se preocupa por todas las necesidades. Dios, por eso que cuando siembras en el reino de Dios, Él libera los milagros y las finanzas sobrenaturales que necesitas. Amén. Entonces este es un principio, es una ley de siembra y cosecha. Entonces te acuerdas que si desobedeces a Dios vas a cosechar cosas malas en tu vida, pero cuando te arrepientes, de la misma manera que has vivido una vida mundana lejos de Dios, pero vienes a Jesús y Él te quita todo eso, puedes quitarle la cosecha cuando vienes a Él. Y cuando tú vienes a Él y haces las cosas a la manera de Dios, vienes donde está su unción y rompes toda maldición,
la cosecha de la enfermedad que vino a tu vida, Él puede romper esas maldiciones y eliminarlas, esa enfermedad, aleluya, pero tienes que venir completo a Jesús para recibir y experimentar esa cosecha mala. Tienes que rendirte, tienes que ser humilde y tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando la escritura dice aquí, así como juzgas a los demás, también serás juzgado de acuerdo a tu estándar de medida de juicio serás medido. La razón por la cual está hablando esto, está explicando, esto va a ser una siembra y cosecha que va a suceder en tu vida. Siembras juicio a otros, entonces tú cosecharás juicio para ti mismo. Puede ser de la misma persona, pero también puede ser en el área espiritual y esta cosecha que ha llegado a tu vida que viene de otras personas, de otros lugares, de repente en tu vida. Y es según la medida que has juzgado. Así que si has juzgado mal, mucho, esa misma medida vendrá a ti. Juicio vendrá a ti. Entonces verás que la escritura habla muy en serio, incluso es una advertencia, dice que no juzgues. Esto es desobediencia a Dios. Y voy a ir a un paso más allá. Realmente les estoy advirtiendo sobre esto. No lo tomen ligero, porque estas son las repercusiones si desobedeces a Dios en esta área. Y luego continúa diciendo, mira, ¿por qué ves la insignificante paja que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la paja que está en tu ojo más grande? Entonces está hablando qué pasa muchas veces cuando la gente juzga. Los puros de corazón tienen el temor de Dios. Los puros de corazón ven esta escritura y lo toman en serio. Siguen la palabra de Dios y ven la impureza que el juicio tiene. Los limpios de corazón son como Jesús. Los limpios de corazón tienen perdón, misericordia y compasión y los frutos del Espíritu. Así que los puros en corazón no suelen ser los que juzgan a otros. Para que los que no son puros en el corazón, ellos son los que están juzgando muchas veces. Así que esta escritura habla mucho de eso. Es como los fariseos, como ellos estaban juzgando mucho, aún juzgando a Jesús que no tenía una viga en el ojo. Y comparando a los que ellos tenían, era bien pequeño. Entonces este orgullo, este juicio era muy malo y es algo muy serio. Muchas veces que ves a personas que están juzgando, las personas que están juzgando son peor las personas a quien están juzgando. Por eso que la escritura habla de tú que te estás juzgando tienen la viga, mientras que el otro que estás juzgando tiene la paja. Y muchas veces realmente hay una paja en el ojo de alguien, tal vez que no se da cuenta de que tiene una adicción a la comida o algo así. Mira, pero como tú estás juzgándolo a que tiene adicción a la comida, cómo comen, cómo toman la soda, y tú estás actuando como el peor pecador. Pero tú eres como un fariseo lleno de orgullo, lleno de celos, lleno de justicia propia y quieres tomar su lugar como Dios. Cuando esa persona no está haciendo eso, simplemente tiene una adicción, necesita liberación. Y debe de arrepentirse y venir a Jesús y darse cuenta de que Dios no quiere que permanezca así y que quiere una rendición total. ¿Ves lo que significa la diferencia entre la viga y la paja?
Y muchas veces no hay una viga en los ojos, como en el caso de Jesús, cuando los fariseos estaban juzgando, ellos tenían una paja bien grande. Entonces, cuando ellos estaban juzgando, entonces Jesús no tenía ni siquiera una viga. Ese es mucho el caso del día de hoy. Las personas que están juzgando no tienen la viga. Entonces están siendo guiados por el enemigo. Cuando nos damos cuenta de esto y tenemos la revelación de la escritura y la revelación de la viga y la paja, eso nos debe dar el temor a Dios, no debería de darnos. Y deberíamos de pensar, no debería juzgar a otro. Porque cuando yo siento que quiero juzgar, entonces soy el que tiene la paja y no la viga, y puedo estar completamente equivocado. Muchas veces estamos equivocados con las personas. ¿Alguna vez te has equivocado con alguien? ¿Alguna vez has juzgado a alguien correctamente y descubriste que estabas equivocado? Ups, ¿sí? Entonces, y ese es el caso de probablemente de cada persona, porque solo Dios conoce la totalidad del corazón y todavía estamos creciendo, no estamos en un lugar del pleno conocimiento de Dios como Dios tiene. Así que debe quedar en tu corazón y humillarte y ser humilde en el momento que sientes la tentación de juzgar a alguien. Pero espera, he juzgado a alguien mal. Y también me he juzgado mal. Cualquiera ha juzgado mal. Alguien. Tú sabes cómo eso se siente. No deberías hacerle eso a otra persona. Podrías estar equivocado. Amén. Jesús era perfecto. Jesús era sin pecado. Jesús era más perfecto que cualquiera de nosotros. Cualquier persona en el pasado y cualquier persona en el futuro. Nadie puede estar en el mismo nivel como Jesús. Amén. Pero no solo una, sino muchas personas. No cualquier persona, sino profesionales de las escrituras, líderes en la iglesia religiosa de aquellos días. Muchos de ellos estaban juzgando a Jesús y eran 100% confiados, o al menos muchos de ellos parecían 100% seguros de que estaban juzgando justamente, que tenían razón acerca de Jesús, de que sus juicios eran válidos y que era importante para ellos hablar y compartir estos juicios, porque Jesús estaba haciendo tanto daño a las personas religiosas, a todas las personas, porque esto era lo que ellos decían, que era un falso profeta. Tenían evidencia de que él iba contra la palabra de Dios muchas veces y decían tales juicios como esto. Hay una escritura que dice, tienes un demonio. Le dijeron esto a Jesús. Ellos lo juzgaron erróneamente, lo acusaron de tener un demonio, de ser guiado por un demonio. Y cuando vieron estos milagros suceder de parte de Jesús, explicaron que estos no eran milagros de Dios, sino que en realidad eran poderes demoníacos y que estaba usando poderes demoníacos y que los estaba expulsando con estos poderes para hacer estas señales y maravillas. Esto era lo que los fariseos estaban hablando, no uno, sino muchos, y estaban tan confiados en su juicio que hicieron todo lo posible para atraparlo, perseguirlo, hasta que lo crucificaron en la cruz. Entonces, tenemos muchas de estas personas que se suponen que son las más piadosas, la gente de esta época, líderes juzgando erróneamente a Jesús en muchas áreas y muy confiados y con evidencia. Entonces, si los fariseos pueden cometer ese error
Personas normales como tú y yo, ¿qué podría pasar con nosotros? Como tú y yo. Jesús tenía los frutos para mostrar. Quiero decir, sus frutos fueron obvios, eran obvios, pero todavía confiaban en sus juicios hacia Él, que eran erróneos. Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué pasa con los siervos de Dios que hoy tienen frutos para mostrar, pero no podíamos hacerlo en la medida de Jesús? Ellos también estarán juzgados erróneamente. Será mejor que nos aseguremos que no seamos como los fariseos y ser esas personas que juzgamos erróneamente a los siervos de Dios y a otros creyentes, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestra familia en Cristo. Amén. Aleluya. Dice en Romanos 2, versículo 1, esta es la traducción de la Pasión. No importa quién seas, antes de juzgar la maldad de los demás, serán mejor que recuerdes esto. También estás sin excusa para que lo hagas. Eres culpable del mismo tipo de cosas, y este significado del mismo tipo de las cosas es solo pecado. ¿Eres perfecto todavía y también has pecado en el pasado? ¿Has sido culpable también? Así que esto te descalifica de ser crítico. Simplemente no es tu lugar, es el lugar de Dios. Tan simple como eso. Por mucho que sientas que es tu lugar, tengo que decirte que no es tu lugar. Amén. Cuando juzgas a los demás y luego haces las mismas cosas que ellos, tú te condenas a ti mismo. Así que esto nuevamente está hablando en otra escritura, habla de la siembra y cosecha. Sabemos que el juicio de Dios cae sobre aquellos que practican estas cosas. Dios siempre tiene la razón, porque Él tiene todos los hechos, solo Él tiene todos los hechos. Amén. Significa que solo Él conoce lo más profundo del corazón. Y no importa quién crees que eres, cuando tú juzgas a otros y que estás haciendo las mismas cosas, ¿qué es lo que te hace pensar que escaparás del juicio de Dios? ¿Las riquezas de su extraordinaria bondad te hacen dado por sentado y despreciarlo? ¿No has experimentado lo amable y comprensivo que ha sido contigo? En otras palabras, eres un pecador. Sí, lo fue. No juzgó cuando pudo, pudiendo ser el juez. Fue amable y comprensivo y demostró misericordia. ¿Por qué no haces tú lo mismo con tu hermano y tu hermana? ¿No has experimentado lo amable y comprensiva que ha sido contigo? No confundas su tolerancia con aceptación. ¿Te das cuenta de que la bondad está destinada a derretir tu corazón y guiarte? Ahora, esto es poderoso porque la gente piensa, si juzgo a esta persona, esto va a hacer que esta persona se detenga. Pero si es verdad tu juicio, si la viga en el ojo de esa persona está realmente ahí, no lo va a presionar esa persona para abajo, juzgándolos o exponiéndolos. Lo que va a hacer arrepentirse y sacar la viga del ojo. Solo lo va a hacer la bondad de Dios en ti que les lleva al arrepentimiento. El contexto es poderoso, es importante en las escrituras, amén. Así que es como obtenemos la revelación adecuada. Muchas personas tuercen las escrituras porque eligen una escritura y no traen y no obtienen el contexto. Pero esta escritura dice muchas veces la bondad de Dios lleva al arrepentimiento, pero el contexto habla básicamente no es juicio. Y Dios que señala y que te dice eres un pecador, mejor serás que creas en mí o te vas a ir al infierno, pecador. Eso no es lo que lleva a la gente a Jesús. ¿Cierto? Es Jesús cuando te ve y ve las profundidades de tu pecado, que nadie más ha visto, que solo han visto una parte, solo han visto el 1%, pero Dios ha visto el alcance total de tu pecado y no te juzga ni un segundo, una onza, sino que
se derrama su amor, su gracia y su misericordia. Y solo el amor de Dios y la bondad de Dios es lo que lleva a las personas, es lo que ha llevado a ti al arrepentimiento y apartarte de tus pecados y de tus malos caminos y seguir a Jesús y entregarle todo a Él y dejarte guiar por el Espíritu y ser puro. Porque las Escrituras dicen, ¿qué es lo que estás haciendo? No es de la forma del reino lo que estás haciendo. Es la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento. ¿Por qué estás juzgando a tu hermano y a tu hermana que hace lo mismo? En vez de condenarlos, tienes que mostrarlo y juzgarlos, tienes que mostrarles el amor de Dios y la bondad y la misericordia. Yo no veo que el juzgar es parte de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Juan 7:23, hablando del contexto. Es hora de que tus ojos se abran aún más. Amén. Ok, Juan 7:23. Voy a leer el versículo 24. Dice que no juzguemos, Jesús hablando, no juzguemos por las apariencias superficialmente y con arrogancia, sino juzgad con justicia y con justicia. Entonces hay un debate en el mundo cristiano. Cada vez que alguien habla la palabra de Dios y habla la verdad y habla, ¿y qué pasa con la viga de tu ojo? Nos dicen que no juzguemos. ¿Qué es lo que estás haciendo? No estamos supuestos a hacer esto. Cuando vemos a ver hacer eso y simplemente predicar a las personas. Cada vez que predicamos y cuando yo predico de no juzgar, encontramos personas que regresan y discuten, debatiendo con esta escritura. Pero la Biblia dice que juzguemos justamente. Por eso la Biblia nos está diciendo que juzguemos. Es lo que ellos dicen. Y muchas veces, bueno, la mayoría de veces, si no todas, provienen de esos con una paja en los ojos y quieren una justificación, de aquellos que quieren una justificación para el juicio y se les ha dado y quieren seguir dándolo. Pero vamos a hablar del contexto. Miremos el contexto de la escritura. Lo que vamos a ver lo que decía en esta escritura. Antes de eso, Jesús sanó a un hombre en el sábado. Según los fariseos, estaban quebrando una ley que iba en contra de la palabra de Dios. Y por eso estos fariseos se ponen moralmente en la posición de un juez y juzgaron a Jesús y le dijeron, tú te has ido en contra de la palabra de Dios, estás faltando a la palabra de Dios. Sanar a una persona se considera un trabajo. Entonces eres un falso profeta porque te estás yendo descaradamente en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que ellos decían. Entonces Jesús habla en el versículo 23. Si para evitar violar la ley de Moisés, un hombre sometido a la circuncisión en sábado, ¿por qué estáis enojados conmigo por sanar a un hombre todo su cuerpo el sábado? No juzgues por las apariencias superficial y arrogantemente, sino juzga justa y rectamente. Muchas personas cuando ven el juez con justicia están pensando que Jesús está diciendo, cuando encuentres a alguien que tú piensas que es un falso profeta, júzgalo, expónlo, haz los videos para exponerlos y decir todas las cosas que ves mal sobre esta persona que no estás de acuerdo. Mucha gente piensa que este versículo les está dando libertad para hacer eso. Es que como que si Jesús dijera, anda y juzga a los siervos de Dios, anda y ve sus defectos y digan cómo va en contra de la palabra de Dios. Pero el contexto en realidad es que le está hablando a los fariseos, no les está hablando a sus discípulos.
diciendo, ve y haz videos y expónlos sobre los fariseos, júzgalos con justicia. No, nunca les instruyó eso. Lo único que él quería es simplemente que lo siguieran y mantuvieran sus ojos en él y fueran la luz del mundo. Y para que sepas realmente, Jesús no está diciendo que nos está dando permiso para ser jueces con las Escrituras. Él realmente quiere decir en el contexto, cuando ves el contexto, te puedes dar cuenta de que Jesús está diciendo, cuando hagas decisiones, cuando estés usando la sabiduría y observando frutos, toma estas decisiones con rectitud, no basándote en la apariencia, no basado en acusaciones falsas, no basado en un espíritu crítico en tu corazón, no basado en un espíritu celoso en tu corazón. Cuando tomas estas decisiones sobre alguien, sobre un líder, como si son ciertos o no, hazlo con un corazón puro y justo. Haz la decisión correctamente. ¿Sabes qué dice en la Biblia? Por sus frutos lo conoceréis. Y esto está hablando en términos de falsos profetas. Los conoceréis por sus frutos. Para que entonces los conozcas, está hablando que cuando tienes el Espíritu Santo y tienes un corazón puro, debes usar sabiduría y tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, tú ves frutos en este siervo de Dios. Ves los frutos del Espíritu Santo, que son paz, amor, gozo, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Por sus frutos los conocerás. ¿Ves estos frutos? Esta es la primera parte de los frutos. La segunda parte de los frutos son las obras del ministerio de Jesús, su ministerio, porque nos ha ordenado como ministros predicar el Evangelio, predicar que el reino de los cielos está cerca, para sanar a los enfermos, para expulsar demonios. En el ministerio tú estás viendo estás viendo esta predicación de que el reino de los cielos se ha acercado. No debería simplemente ser una prédica parte del evangelio, sino que también estar predicando que el reino de los cielos está cerca. Deberías estar viendo ese fruto. Estás viendo ese fruto de esta palabra que está cumpliéndose, que Dios es un Dios de milagros, que Él está vivo, que quiere liberarte, que quiere sacarte de los demonios. Tú puedes tener opresión demoníaca y Dios quiere liberarte y te puede liberar hoy, y el reino de los cielos está cerca. Así que cuando miramos a los frutos, deberíamos estar buscando el fruto de la clase correcta de predicación, predicando con poder, no solo de palabra, pero con poder. No predicando con palabras sabias y persuasivas, sino demostrando el poder de Dios. Esto es predicar que el reino de Dios, de los cielos, está cerca. Y estás viendo los frutos de los milagros suceder, porque dice que las señales de milagros los seguirán a los que creen. Entonces, este siervo de Dios es un verdadero creyente. Las señales los está siguiendo. Impone manos a los enfermos y están siendo sanados. Están expulsando demonios. Los demonios están obedeciendo y saliendo de la gente. Esos son los frutos que debes estar buscando. Y por eso la Biblia dice que los conocerás por sus frutos. Entonces lo que quiere decir es que Dios está preocupado contigo, que estás en el lugar correcto, su verdadera iglesia, bajo el liderazgo correcto, bajo tu Elías actual, para que tú puedas recibir unción y seas equipado para caminar en tu propósito. Eso es lo que le preocupa a Dios. Eso es una de las mayores preocupaciones para tu vida, que a Dios le importa.
Entonces Él te está hablando. ¿Cómo escucharás mi voz guiándote a dónde ir para ser plantado y recibir? Es usando la sabiduría que te he dado y el corazón puro que tienes, que verás a Dios y busca los frutos. Los conocerás por sus frutos. Así que mucha gente no está usando la sabiduría y no está buscando los frutos, no están buscando por los frutos adecuados, simplemente van a donde quiera. Pero Dios nos instruye a usar la sabiduría y buscar los frutos e ir donde los frutos están. Y tomamos la decisión. Este es un profeta falso, este es un profeta verdadero, este es un falso apóstol, este es un verdadero apóstol, este es un falso pastor, este es un verdadero pastor. Basado en la sabiduría que Dios nos ha dado, teniendo un corazón puro, donde no hay celos y ambiciones egoístas y otros motivos allí, y crítico, pero hacer un juicio correcto, justo. En otras palabras, un juicio justo. Pero la Biblia no dice nada que debemos de ir a una tribuna con esta decisión. Esto quiero decir, esta decisión no se supone que tú seas un juez. Esta decisión se supone que es para tu salud espiritual. Entonces estás supuesto a juzgar, pero quiero usar otra palabra diferente, tomar una decisión sobre una persona basada en tu salud espiritual, por lo que se supone que debes juzgar o tomar esta decisión de que si tiene frutos o no. Cuando se trata de donde sois llamados para ser plantados, siervos de Dios, ¿debería plantarme aquí o aquí? Eso es como deberías estar haciéndolo eso. Y también para las personas en tu vida que se supone que debes traer cerca a tu vida. Ahí es cuando se supone que debemos juzgar, pero no en el sentido de ser un juez y ser crítico. Es en el significado de tomar una decisión para tu salud espiritual, para tu propia salud espiritual personal, no para que hagas un video y una campaña para juzgar a alguien en la oficina de juez y expresar tus propias opiniones y juicios. Entonces está supuesto a ser, veo frutos aquí en esta persona está entregada a Dios y veo los frutos del Espíritu Santo en su vida y por eso hago la decisión guiada por el Espíritu Santo, usando sabiduría, mirando los frutos para elegir y acercarlos a mi vida, para ser como los 3 discípulos que Jesús se acercó y acercarte a esta persona. Y hacer este juicio, esta evaluación, esta decisión. ¿Y dónde estás plantado? Este es un siervo verdadero de Dios. Veo los frutos del Espíritu Santo y los frutos de su carácter. Y veo los frutos del Espíritu en su ministerio y los frutos del Espíritu Santo. Los estoy viendo en mi propia vida y estoy viendo estos videos. Y entonces tomo la decisión guiada por el Espíritu Santo. Los conocerás por sus frutos. Sí, yo lo sé, entonces tomo esta decisión, vendré aquí, seré plantado. ¿Ves otro ministro? No veo los frutos, veo orgullo. No veo que ocurra liberación. Tú haces el juicio, tú haces tu decisión, pero en realidad es decisión. Está bien, simplemente no recibiré de ahí, no veré los videos y no voy a ir ahí y se acaba ahí. Aleluya. Eso es lo que Dios está hablando. Y entonces estas escrituras tienen sentido. Hay muchas escrituras que aparentemente se contradicen entre sí porque la gente los ha sacado del contexto. Pero la Biblia no se contradice entre sí. Las escrituras no se contradicen entre sí. Cuando tienes la revelación adecuada y miras el contexto y no tomes la decisión basada en lo que la escritura habla sobre tus propias ambiciones egoístas y tu egocentrismo. Me siento incómodo con que las mujeres prediquen. Entonces voy a elegir torcer las escrituras y no mirar el contexto y hacer el juicio que las mujeres no pueden predicar.
Y puedo decir eso para muchas otras escrituras. Eso es lo que quiero decir. Podemos realmente ser usados por el diablo como los fariseos, usando la palabra de Dios para torcerla y tomarla en el sentido opuesto de lo que dice. Y literalmente desviar a la gente al hacer esto. Es muy peligroso. Entonces este es el significado de la escritura de juzgar justamente con rectitud. En ninguna parte de la escritura dice que puedes tomar el lugar de Dios. Realmente tenemos que humillarnos. Sabes que los fariseos estaban tan equivocados acerca de Jesús simplemente porque no lo hicieran. Sabes, todo lo que quiero decir de Jesús venía y traía una nueva cosa. Si ellos eran líderes en ese momento, pero no lo eran, Dios no era el momento en que Jesús iba a regresar. El cuerpo de Cristo se veía perfecto. No, Jesús ni siquiera había venido todavía. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Aleluya. Entonces tenían vino viejo y Dios venía y traía una cosa nueva, trayendo vino nuevo. Y para ellos parecía tan fuera de lugar, se veía tan mal, era tan diferente de lo que estaban haciendo. Los discípulos no estaban ayunando, de la forma de que los discípulos no ayunaban, la forma en que ayunaban los fariseos. Jesús iba en contra de la palabra de Dios de tal manera que parecía de muchas maneras diferentes, pero era que estaban completamente equivocados porque le faltaba revelación, y tomando su posición con orgullo y superioridad de ser un juez, hicieron que pierdan esta revelación y poder haber recibido la salvación y recibir el nuevo vino y la vida abundante de parte de Jesús. Amén. Y es la misma ahora, hoy. Jesús y su avivamiento viene de una nueva manera, trayendo vino nuevo. Está trayendo nueva revelación que necesitamos para que podamos parecernos a la iglesia de los hechos nuevamente. Necesitamos algo nuevo en el cuerpo de Cristo. No están dejando espacio para que el Espíritu Santo haga una nueva cosa. No se ven a sí mismos incapaces de caminar en el poder de Dios, al no ver a las personas ser libres y no humillarse. Me falta algo. Si no estás viendo el poder de Dios obrar en tu vida, si tú eres un ministro, un siervo de Dios, y no estás viendo que esto sucede, si no estás viendo el poder de Dios moverse en las personas, ser liberadas y sanadas, estás perdiéndote la revelación, al igual que los fariseos. Por eso clamamos por avivamiento, porque no solo necesitamos el poder de Dios, sino también necesitamos revelación. Necesitamos escuchar a Dios hablar una palabra fresca. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es las claves, las llaves del reino que nos está faltando? Los discípulos, lo que Pedro tenía, lo que Pablo tenía, de la manera como Pedro caminaba, el poder de Dios. No hay ninguna parte en las Escrituras que diga que no vamos a poder hacer lo que ellos hacían. Se supone que ellos deben ser nuestro ejemplo. Se supone que debemos ser como Pedro y Pablo y todos los apóstoles. Se supone que debemos ir de gloria en gloria. Amén. Entonces todo el cuerpo de Cristo, si no se parecen a Pedro o a Pablo o a los líderes al menos, entonces significa simplemente que se está perdiendo revelación. ¿Cómo acceder al poder de Dios? ¿Cómo ser un recipiente en el que Dios quiere poner su poder? Y cómo acceder a Él desde que Dios decide ponerlo en ti. ¿Cómo puedes asegurarte de que tu posición en ti mismo es la adecuada para recibirlo? Y cómo caminar adecuadamente en el poder de Dios. ¿Cuáles son los ministerios en el reino espiritual? ¿Qué hace que los demonios obedezcan? La forma que obedecieran a Pablo, pero no obedecen a los hijos de Esquiva. Estas son las revelaciones que nos necesitamos
necesitamos, y por lo tanto eso significará que el ministerio se verá diferente al que tiene en el avivamiento. Significa que la expulsión de demonios se verá diferente. Significa que los llamados al altar será diferente, que guiar a la gente a la salvación a Jesús será diferente. Significa que cada aspecto de la iglesia puede verse un poco diferente. Significa que nos falta vino nuevo. Eso significa que habrá vino viejo allí. Eso significa que habrá religión allí, y significa que no haremos muchas cosas por tradición religiosa y no siguiendo el Espíritu Santo. Lo que significa cuando clamamos por avivamiento, estamos clamando por algo diferente, para lo nuevo, y parece que porque la religión la tradición no nos está llevando a nada, la religión no está salvando a nadie. Por eso estamos clamando por avivamiento. Entonces no seas como un juez cuando venga el avivamiento y se vea diferente y se vea algo nuevo y se vea como que te está confundiendo. ¿Quieres avivamiento o no? Aleluya. El avivamiento viene y todos los que clamaron por el avivamiento lo critican. Como los fariseos adoraban a Dios, entonces Dios viene en una forma humana y lo único que hay es juicio y no lo reciben. Cuando puedes leer la palabra de Dios, te das cuenta lo que los fariseos estaban haciendo con Jesús, y creces en sabiduría y vas a ser vas a decir: yo no quiero ser como los fariseos que juzgaron a Jesús. Yo no quiero eso. Yo no entiendo esta forma nueva de expulsar demonios. No entiendo esta forma de hacer ministerio, pero yo no quiero ser como los fariseos. Puede ser que yo esté mal. Esto podría ser Jesús. Amén. Aleluya. Entonces lo que yo estoy compartiendo contigo es para ayudarte a tener revelación del por qué no deberíamos juzgar. Porque Dios quiere que tengamos entendimiento. El entendimiento nos ayuda a ser más como Él y seguirlo. Porque cuando entendemos por qué Dios, sabes que es como cuando entiendes que Dios no quiere que nos acostamos con nadie ni tengamos relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio. Estás ahí abriendo una puerta para demonios. Estás abriendo puertas para almas demoníacas, ataduras demoníacas. Entonces se vuelve aún más convincente seguir a Dios en amor cuando comprendes cuán perfecta su ley es, lo hermoso que son sus instrucciones. Cuando no tenemos eso, ese entendimiento, es fácil ser engañado por el enemigo. Pero mientras más revelación tengamos y comprendamos y tenemos amor de Dios, el amor de Dios a su palabra, porque nos dirige a hacer esto, hace que deseemos más en nuestro corazón seguir a Dios y seguir sus mandamientos. Así es como Dios quiere que sea. Con gusto haré esto, Señor, no solo porque te amo, sino porque este es el camino a la vida verdadera. Ahora entiendo esta revelación. Esta es realmente el camino a la vida verdadera, no son solo palabras. Amén. Así que esto va a ayudarte para resistir las tentaciones del diablo cuando estés tentado a juzgar, como cuando Dios abre tus ojos. También quiero compartir otra razón similar por la que es importante que no juzguemos. Todos somos solo un cuerpo, todos estamos en un solo equipo y estamos llamados a animarnos los unos a los otros, y todos estamos en diferentes etapas y temporadas en nuestro caminar con Dios. Algunos de ustedes ya son maduros espiritualmente, pero no solían ser espiritualmente maduros. Tenías que crecer para llegar ahí, porque estarías juzgando un bebé cuando eres adulto, cuando solías ser bebé. ¿Estás juzgando un bebé por ser bebé? No somos enemigos. Estamos en un equipo, no solo en nuestra casa, sino cada
persona que dice que Jesús es su Señor y Salvador, aunque estén engañados, aunque estén atrapados en la religión, incluso si aunque sus ojos no estén abiertos o aunque estén hablando en contra de la obra de Dios, aún estamos siendo el mismo equipo y somos una familia. Todos deberíamos querer lo mejor para ellos. Todos deberíamos querer que los ojos se les abra. No sabes lo que la gente ha pasado, no conoces el pasado de las personas, no sabes por qué son como son. Entonces es mal de tener ese ojo crítico de por qué no pueden cambiar, por qué están llenos de tantas cosas, enojo, por qué arremeten contra mí, por ejemplo. Pero tal vez tú te vistes mucho más de un pasado puro que ellos. Tal vez no tenías todos los ataques y las maldiciones generaciones de ira que esa persona tuvo. No tuviste todos los traumas y abuso que llevó a toda esa opresión demoníaca y a la enorme fortaleza que tenían en la vida de esa persona. Entonces, ¿por qué los estás juzgando? No estás en el lugar para juzgar, no estás en el mismo nivel que ellos. Por ejemplo, es tan tonto juzgar cuando puedes tener esta perspectiva. Amén. Aleluya. Entonces, cada vez que juzgamos a los creyentes, vamos con el espíritu de división. Es el objetivo del diablo causar división. Es el objetivo malvado del diablo causar y derribar a los creyentes para que no sean fuertes y sepan su valor y que Dios los ama. Así que su objetivo es trabajar a través de ti cuando haces esto, si lo haces, para derrotar a otro creyente con el juicio. Pero todos somos un solo cuerpo. La Biblia dice que cuando te golpeas el pie, te estás lastimando a ti mismo. No solo estás lastimándote a ti mismo, sino que estás dañando todo el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Eso es pesado. Así que realmente necesitas verlo de esta manera. Cuando estás a punto de juzgar a alguien, tienes que saber que estás dañándote a ti mismo y no solo a ti mismo, sino a todo el cuerpo de Cristo. Esto es verdad para cualquier creyente que juzgue, pero es aún más como si aún hubiera más daño al cuerpo de Cristo y división si juzgas a líderes. Dice en Filipenses 1:15. Este es Pablo hablando. Algunos es verdad que en realidad están predicando a Cristo por envidia y rivalidad hacia mí, por no mejor razón que un espíritu competitivo y descarriado en visión. Pero otros predican por buena voluntad y espíritu leal hacia mí. Pablo dice que están predicando con un espíritu leal hacia mí. Pablo era un general. Pablo fue llamado a ser líder de muchos hijos espirituales, Timoteo y muchos otros. Y entonces la gente en ese tiempo fueron llamados a ser hijos y hijas espirituales de Pablo leales y no ser independiente, pero ser un verdadero siervo, humilde, sometido, hijo espiritual, hija espiritual de Pablo, no para estar en competencia, no para dispersar, dividir y atraer a otros hacia sí, para alejar a otros del pastor, el pastor de Paul. Entonces ese es el significado de por qué Pablo dice que a otros predicaban por buena voluntad y espíritu leal hacia mí. Estos últimos predican a Cristo por amor, porque saben que he sido puesto aquí por Dios a propósito por la defensa del Evangelio. Pero los primeros predican a Cristo sin sinceridad, por ambición egoísta, solo autopromoción, pensando que me están causando angustia en mi encarcelamiento. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué entonces importa? Siempre que en todos los sentidos, ya sea con el pretexto de autopromoción o con toda honestidad para difundir la verdad de Cristo, está siendo predicado. Y en esto me regocijo.
Pablo está diciendo que hay personas que prediquen sin sinceridad, lo que significa que no están predicando porque fueron enviados por Dios. Ellos no están predicando como ministros, no están iniciando sus ministerios y siendo ministros porque fueron enviados por Dios, llamados por Dios. No están predicando por obediencia a Dios, no están predicando por su propio amor a Dios, no están predicando por amor a las personas como yo quiero que sean salvos, sanados y liberados. Y por eso estoy predicando y por eso tengo este ministerio y estoy haciendo las cosas que hago. No, Pablo dice que hay personas que predican sin sinceridad, están predicando por ninguna de estas razones, están predicando puramente por autopromoción, están predicando porque están celosos de mí, predicando desde un punto de vista competitivo, espíritu, pero ¿qué tiene de hombre? ¿No creerías que sería Paul quien juzgaría a estas personas si es que alguien tiene derecho a juzgar? Quiero decir que estos eran falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, no fueron enviados por Dios, estaban predicando sin sinceridad, pero Pablo los juzgaba, están diciendo la verdad, está predicando por estas razones, pero él no lo juzga, no está haciendo videos para exponerlos o haciendo campañas para tratar de detenerlos con el fin de salvar a la gente de Dios. Eso revela mucho, ¿verdad? Esto está revelando lo importante que es que no deberíamos juzgar a las personas, siervos de Dios. Él eligió no juzgar a los siervos de Dios por obediencia a Dios. Me refiero a las personas que se dicen ser siervos de Dios, pero no eran siervos de Dios. Él eligió no juzgarlos, pero en lugar de eso les deja seguir haciéndolo e incluso dicen que se regocijen. Ahora, no se refiere como yo, regocíjate, pero quiero decir que es como que si Dios me hubiera dado esta revelación en el camino a la iglesia hoy, estaba conduciendo por la carretera y vi un auto delante de mí, había un sticker. ¿Algunas veces has visto este sticker que dice Jesús en el carro de adelante? ¿Alguna vez le ha pasado a alguien? O tal vez una placa o algo que diga algo acerca de Dios, que traiga una pequeña sonrisa en tu rostro. ¿Sabes que Dios puede obrar a través de cualquier cosa? Dios puede obrar a través para traer pequeñas cosas que te hablen. Puede haber a alguien que no conozca a Jesús. Y Dios usa un pequeño sticker en un auto, en un carro, para decirle una señal para que los atraiga y los invite a la iglesia y luego vengan a la iglesia con un corazón puro y no se den cuenta y digan, ¿cómo es que yo vi ese sticker en el carro? Y tal vez la persona que ve el sticker dice, tal vez voy a probar ir el domingo en el carro, pero esa persona que conducía en el carro podría estar llena de orgullo, puede tener muchos pecados, tal vez puede ser un fariseo religioso, tal vez tiene su propio ministerio y que lo inició por competencia, pero Dios usó ese sticker en el carro. ¿Preferirías que esa persona conduciera ese carro con un corazón impuro, sacar el sticker del coche porque son falsos, o dejarlo para que otros puedan ser usados por Dios, para que Dios lo use y venga la persona a la iglesia? Eso es para dar una perspectiva. Somos puros vasos puros de parte de Dios, como Pedro, como Pablo, y tú vienes a esa iglesia. Es como que si te estás quedando debajo de una catarata donde fluye el agua, donde su poder está y te estás empapando, pero no solamente está sanando a las personas y liberando y sacando los demonios, pero te está transformando tu corazón y te estás enamorando más de Jesús. Solamente compararte en esa catarata donde fluye el agua, esa cascada, pero alguien que no es enviado por Dios y predica
competencia o motivos equivocados. Es como recibir una niebla de la cascada. ¿Qué es mejor? ¿Una gota del agua o nada? Entonces no podemos decir que Dios no le importe, que simplemente dejemos a todos hacer lo que quieran. No, pero es para decir que no es nuestro trabajo para juzgar, no nos corresponde tomar el lugar de Dios como juez, no nos corresponde derribar eso, aunque es mucho mejor si lo harían de la manera correcta. Es mejor para ellos tener el sticker de Jesús en el carro con cosas terribles en su corazón en vez de tener al diablo y un sticker del diablo en la parte trasera de su carro. Ese es el significado. Amén. Ese es el significado. Esto no es una broma. No debemos juzgar tanto a las personas con ambiciones egoístas y cosas malas en su corazón cuando podían estar sirviendo al diablo, siendo brujas y brujos. Al menos hay gente que escucha la palabra de Jesús en lugar de Satanás. La gente está escuchando, debes adorar a Jesús en vez de adorar a Satanás. Ese es el significado. Aleluya. Deja que Dios se ocupe de ellos. It's okay that it drives us crazy. No, it's okay that it makes us, it gives us the righteous Está anger bien of que God esto to nos see these things, dé un to see these impulso impure de motives. justicia It's okay that we feel that righteous para ver anger, estas cosas godly righteous anger. que vemos impuras, It's good. motivos It's good malos. to Está feel bien que this sintamos esa ira roaring justa lion or y lioness heart piadosa. Es for bueno God's people to sentir not be deceived, ese for their león eyes to be open rugiente and for them to y be in the corazón de truth. That's león por el good. pueblo de Dios, que no se But we dejen de need to engañar para know que sus ojos the sean right thing to abiertos a esta do verdad. to Eso es help lead bueno, pero others to the truth. necesitamos saber It is lo not correcto para poder to ayudar take y the place guiar of a las God as personas judge a la and verdad. tear No es these tomar el people, lugar these de Dios ministers como that juez y have the wrong motives destrozar a estas down. personas o a estos ministros That's not our que place. tienen But motivos we can do equivocados something. abajo. And what Ese we no es can do nuestro is be the lugar, light. pero podemos hacer algo y lo que podemos hacer es ser la luz. We can be the light of the world. Nosotros Fight the podemos darkness ser with la luz light. del Don't mundo. fight darkness with darkness. Luchar contra That la won't- oscuridad con that luz. won't lead No people to the luches contra la truth. oscuridad con oscuridad. No conducirá a That's la always our gente calling, a is la to be a bright verdad. light to lead people to Jesus. Es que siempre nuestro llamado And es so to ser show una luz love brillante para llevar a instead las of personas a judgment. Jesús. Así That's mostrar being the light. amor en lugar de juicio. So Eso es what ser we la should be luz. doing is testifying Entonces lo of que the truth, deberíamos hacer of es how our eyes have testificar opened up. de la If you are in a verdad, de ministry, cómo those of you here at nuestros Planet 5 Church, ojos se han be abierto. loud and Si estás en proud un of what Jesus is doing ministerio, here. las If you know, personas if you feel in your heart, están I wish plantadas people, aquí en la iglesia weren't 5F, deceived by the people out sé there, whether it's the lukewarm ministers, whether ruidoso it's y the orgulloso de lo que ministers with Jesús pride está in their haciendo hearts and aquí. preaching out of selfish ambition Así, si and sabes, si competitiveness. sientes en tu corazón So y desearías que make las the personas light, conozcan make y your que no light fueran brighter. engañadas Point allí people to where afuera, the truth is, ya que where sean the los real ministros tibios, is, ya que sean los and let ministros con them orgullos make en sus their own corazones y decisions predicando por and ambición make their egoísta own y decisions to judge the competitividad. fruit. Así que haz que la luz Instead of haga forcing que tu people, luz sea más this is the brillante. real fruit. That's bad Señala, fruit. muestra a las Forcing personas you to dónde come to the está real la good verdad, fruit. dónde está la real That's what y people are permites doing when tomar they're tus taking propias the place of decisiones. the judge of En vez de God. They're obligar a saying, las personas a nope, decirle, esta es you're la verdad y el disqualified verdadero to be in fruto y esa es ministry. mala, esa fruta And no it's es, literally not estás giving people even forzando free will. y Let llegar al people verdadero have itching fruto. ears if that's what they want. No le estás dando a la gente Let tomar people su be propia lukewarm if albedrío, that's deja what a la they gente que want. tome sus decisiones, Let deja people que do la what gente they sean tibias want. si eso es lo que ellos Free quieren. will. Deja que la gente hagan lo que quieran, tienen libre We should be the albedrío. brightest light we can be so that we can Debemos raise ser la attention luz of más people that are brillante que deceived. podamos ser para que podamos llamar We la can atención de las let them personas que see, están engañadas. wow, what is that over there? Podemos And they dejarles come and find saber, out wow, themselves. ¿qué They es eso que taste está and allí? see. Y vienen y Amen. descubren por sí Preachers, mismos, servants of prueben God, y the right ven. way to Amén. do this
predicadores, siervos de Dios, la manera correcta de hacer esto, siervos de Dios, ministros de Dios. Cuando ves a un ministro y sabes que está equivocada en cualquier forma, la correcta forma no es de ser el juez y hablar en contra de ellos. La forma correcta es de enseñarles la verdad, enseñar con valentía y firmeza la verdad. Tú no me ves diciendo, ok, este ministro, ellos son tibios. Yo los expongo. En cambio, yo predico de la importancia de no ser tibio, de estar en fuego por Jesús, entregada completamente, y lo que la iglesia debería de verse y cómo deberías recibir en tu vida como creyente, cómo deberías estar equipado. Y dejo que tú tomes tu propia decisión, pero yo no te digo, no vayas aquí, no vayas con este ministro, ellos son tibios, este es el nombre, esta iglesia yo los expongo, ¿verdad? ¿Sabes? He encontrado lo que Pablo ha encontrado. He encontrado ministros que operan en competitividad, inician ministerios, después intentan derribarse y copiar lo que estoy haciendo. Estoy experimentando esto, pero en lugar de mostrar la apariencia que de esta persona es falsa y que tiene motivos impuros y decir, mira, esta persona tiene orgullo y celos, en vez de eso yo predico la importancia de la pureza del corazón, la importancia de la humildad, la importancia de mirar. Esto es lo que los frutos son. Esto es como está supuesto a ser. Y dejar que la gente haga sus propias decisiones. Tú hablas la verdad y tú eres el mejor vaso de Dios que puedas brillar con la luz de Jesús. Mantén tus ojos en Él, concentrado en Jesús, caminando, corriendo tu propia carrera, diciendo, estando en tu propio carril. No te preocupes de la otra persona está haciendo, lo que la otra persona está predicando, lo que la otra persona está ministrando. Tú te enfocas en Jesús y para que Él pueda derramar su espíritu y ungirte para que tú puedas ser una luz brillante, para que la gente pueda ser atraída por sus ministros. Por los ministros. Les hablo a los ministros, sé la luz para que en lugar de mostrar la oscuridad y alejar a la gente, vean tus frutos y vean, y ellos ven, ellos reconocen un fruto que es crítico. El pueblo de Dios no es tonto, Dios está abriendo sus ojos. Entonces no deberíamos tener ese espíritu crítico condenador en otros. Sé la luz. Estate lleno de amor. Sé como Jesús. Amén. Dice en Marcos 9:38, Juan le dijo, Maestro, vimos a alguien echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de detenerlo porque no nos acompañaba como tu discípulo, pero Jesús dice, no lo pares porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y luego sea hablar mal de mí, porque no hay nadie, porque no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros. Así que vemos diciendo, no me gusta esta persona, no venga a ti y sea tus discípulos. Pero está echando fuera demonios. Y Jesús le dice, mantente enfocado, Juan. Mantén tus ojos en Dios. Déjalo hacer eso. No lo vamos a detener. Entonces, ¿por qué intentamos detener a la gente? Nuestro trabajo es mantenernos enfocados en Jesús y brillar con nuestra luz y atraer a la gente a través de nuestra luz. Así que podemos hacer la gente llevar a la verdad. Esta es la verdad. Nosotros hacer nuestra luz brillar. Amén, aleluya. Así que Dios, esto es lo que está haciendo, está eliminando esto. Esto es tan común que se ha vuelto demasiado normal para que los creyentes juzguen a otros creyentes y siervos de Dios que juzgan a otros siervos de Dios y creyentes en general.
Esto se ha vuelto demasiado normal y el cuerpo de Cristo, muchos no lo saben y se dan cuenta de que esto está mal. Muchos no se dan cuenta que esto es impuro y desobediente hacia Dios. Por eso hoy le hablo. Esto tiene que cambiar en el cuerpo de Cristo. Este espíritu de juicio debe de salir. Debemos ser como Jesús en nuestros corazones. Debemos amarnos unos a otros, a todos los que nunca hemos conocido. Las personas que conocemos desearíamos ser como ellos y desearíamos y tenemos envidia a todos, amar a todos como a nosotros mismos. Aquí es donde vamos a ir como el cuerpo de Cristo y comienza con ustedes. Dios los ha llamado como líderes, así que Dios te está llamando hoy para aceptar su palabra y esta corrección y redirección hacia la pureza, fuera de juicio. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a tomar un momento de arrepentimiento ahora mismo. Y si sabes que necesitas arrepentirte de ser crítico, esto es especialmente en el área de acciones y palabras, pero comienza en el corazón. Así que si has estado teniendo este juicio en tu corazón, si has hablado públicamente en contra de los siervos de Dios, es hora de arrepentirse. Si hablaste públicamente en contra de juzgar a las personas que toman lugares de juez, simplemente pídele perdón a Dios sinceramente, arrepiéntete de corazón. Todos cierren sus ojos en este momento con Jesús y solo díganle: lo siento, Señor, no quiero volver a ser así, no quiero tener ese espíritu crítico y quiero ser puro, y a partir de ahora realmente quiero ser como tú desde ahora. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Declaro ahora mismo que todo espíritu de juicio, espíritu crítico, debe irse ahora en el nombre de Jesús. Y esta forma en la que has juzgado erróneamente, que te ha llevado a sentir que tienes el derecho de juzgar a otros. Declaro todo ese trauma que vino de personas equivocadamente juzgándote, que este trauma debe de salir ahora. Cada espíritu que surgió de este trauma debe salir ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y yo declaro que esta unción vendrá sobre cada corazón, en cada forma en que has estado llevando ese juicio en tu corazón, que la persona te ha juzgado y que eso era parte de ti. Ahora, como si escucharas esa voz de cómo la gente te juzgó e incluso lo que pensabas que Dios te estaba condenando, y escucharías esa voz. Te libero con esta unción ahora y sería sanado en tu corazón, y que sería borrado esa condenación que has estado cargando. Gracias, Jesús. Sé sanado en tu corazón. Sé libre en tu corazón. Toda condenación fuera ahora en el nombre de Jesús. Que desde ahora puedas ver a Dios, ver a los demás como los ve Dios, ver como Dios los ve en el nombre de Jesús. Desde ahora que haya pureza en tu corazón, donde pienses lo mejor de los demás, no lo peor, sin asumir lo peor otra vez. Inmediatamente pensarías en tener compasión hacia los demás y querer lo mejor para los demás. Y si ves a alguien equivocado, ya sea gente que se hace llamar ministros o simplemente cualquiera que veas en error, que
tu corazón no juzgue, sino que puedas entrar en oración por ellos, que tengas un corazón que desee que se arrepientan y desear lo mejor para ellos, no en una manera crítica, sino en una manera amorosa, en el nombre de Jesús. Amén.